Y hemos llegado ya al tiempo de la palabra y, como decía el título, eh, vamos a ver un salmo hoy día. Y el sermón se llama La Gran Elección. ¿Por qué? Porque en nuestra vida siempre tenemos que tomar decisiones y a veces ni siquiera las pensamos de la cantidad de decisiones que tomamos, pero hay otras que sí las meditamos, pero el punto es ese. Siempre tenemos que decidir por una cosa u otra, elegir. Y cuando uno elige algo, desecha lo que no elige. Y eso tenemos que tener alguna conciencia y Dios lo enseña también en su palabra. Pero hay una elección que es fundamental en la vida de toda persona y es lo que vamos a conversar hoy a la luz del Salmo 1. Oramos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu fidelidad, por cómo tú has hecho las cosas desde el principio, cómo tú te has manifestado a la humanidad desde el principio. Y queremos aprender de lo que tú estás diciendo desde siempre y también nos quieres decir hoy. Ruego por los corazones de todos los que estamos viendo tu palabra, oyendo tu palabra en este momento, para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú nos enseñes lo que debemos aprender, para que tú nos muestres lo que no hemos querido ver, para que tú cambies corazones hoy. Te rogamos encarecidamente en el nombre de Jesús. Amén. La gran elección. El libro de los Salmos es un libro que está compuesto de 150 capítulos, que a su vez esos capítulos son cantos, alabanzas, que hacía el pueblo de Israel en distintas ocasiones. Y vamos a ver de ahí de mucho tipo, hay de lamento, hay también de gratitud, de dar gloria a Dios, alabanza propiamente tal. eh, y hay mucho de la relación íntima entre Dios y el hombre. Y esa quizás es una de las cosas más lindas que tiene este libro. Eh, y un poco va a reflejar lo que habla toda la Biblia. Y bueno, y la pregunta es, ¿y qué dice la Biblia? Y desde el principio vamos a ver los fundamentos de la palabra de Dios en los primeros 5 libros, desde el Génesis a Deuteronomio, donde vamos a ver no solo la creación, de la razón de por qué existimos, también la razón de por qué somos como somos. Se habla también, por ejemplo, ahí de por qué somos pecadores. Todo lo que es fundamental en la vida del hombre se enseña desde el principio en la Biblia. Y también la ley de Dios. Y la ley de Dios va a mostrar el carácter de Dios, cómo es Dios, las cosas que Dios ama, las cosas que a Dios no le gustan, y cómo Él ejecuta su justicia. Todas esas cosas las aprendemos desde el principio. Luego vienen libros históricos donde todo esto que se muestra desde el principio va a ir desarrollándose a través del tiempo. Y después viene donde están los salmos, hay varios libros que se llaman poéticos, porque se escriben, si bien tienen mucha verdad de Dios, la forma en que se escriben es de acuerdo con la poesía hebrea. Y posteriormente eso, una sección de profetas para llegar de ahí al Nuevo Testamento, donde están los evangelios y las cartas a la iglesia, en el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy, tiempo de la iglesia. Y todo lo que va a hablar ahí a lo largo de toda la Biblia es que Dios hizo una creación para glorificarse a sí mismo, donde Él ama su creación para que su creación lo ame. Y ahí estamos tú y yo, creación de Dios, amados por Dios para amar a Dios. Eh, y va a contar entonces esta historia de la salvación para cada uno de nosotros por medio de un redentor, que es Dios mismo en la persona del Hijo, Jesucristo. Nuevamente, porque Dios te ama para que tú puedas amarlo. Sin redención es imposible que lo hagas. Toda la Biblia va a estar hablando de esto. Ahora, el libro de los Salmos va a ser como una especie de resumen de toda esta historia. Y son 150 capítulos. Está el capítulo más corto de la Biblia y también está el capítulo más largo de la Biblia en este libro de los Salmos, que está compuesto a su vez en 5 grupos de libros. ¿Sí? Hay todo un tema ahí para estudiar. Uno piensa que los salmos, cada capítulo está desconectado, están puestos así. No, no. Tiene un orden, tiene una secuencia. Algunos salmos tienen un título, que también eso está inspirado por aquel que arregló la colección de libros o capítulos, como lo vemos nosotros, dentro de todo el libro de los salmos. Y otros no se sabe quién los escribió, como este caso del Salmo 1. No sabemos fecha, lugar, quién lo escribió, nada. Pero este salmo
va a ser la introducción del libro de los Salmos. Yo no sé si lo escribieron para que sea la introducción, pero realmente este salmo lo resume todo. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Cómo tomar decisiones, de acuerdo con la enseñanza que Dios nos da. Eh, entonces dijimos, este libro de los Salmos enseña algo que es fundamental para la vida del hombre. Y esto resume la Biblia. La Biblia es fundamental para la vida del hombre. En pocas palabras, va a mostrar que el hombre tiene solamente dos opciones. Entonces, tiene que elegir entre dos cosas. La vida, para aquellos que obedecen su palabra, y la muerte, para aquellos que desobedecen a Dios o a su palabra. El Salmo habla de eso. Tienes que elegir vida o muerte. Los salmos en general son para alabar a Dios, para orar a Dios, buscar refugio en Él, para experimentar gozo viviendo de las promesas que Dios hace, y las vemos muchas de esas promesas aquí en los salmos. Los salmos dan esperanza a todo hombre porque hablan del Mesías, del Rey, principalmente. Todo está enfocado en Cristo, hacia Cristo. Y entendemos entonces que la elección de la vida es elegir a Cristo. Eso básicamente va a hablar el libro de los Salmos, la Biblia, pero en particular esta introducción a los Salmos, podríamos llamarla así, que es el Salmo 1. No hay salmos para aquellos que desobedecen la palabra de Dios. Algunos salmos se refieren a quien desobedece la palabra de Dios, pero no hay salmos dedicados. Como decir, mira, tú que desobedeces la palabra de Dios, te tengo esto, como para bendecirte en algo, porque Dios no bendice eso. Y es muy claro. Dios no oye a quien no lo obedece y tampoco acepta los halagos que pudiera hacerle a alguien que no está ni ahí con Dios, porque Dios conoce los corazones. En cierto sentido eso es bastante lógico, porque tú cuando decides hacer lo que quieres, ¿te acuerdas? ¿Qué cosas puedes elegir? Cosas, ¿sí? Eliges una cosa y desechas la otra al elegir esa cosa. Y si tú eliges hacer lo que tú quieres, vas a estar con eso declarándote como lo más importante en tu vida. Lo más importante soy yo, así que yo tomo las decisiones y nadie tiene por qué decirme si estoy bien o estoy mal lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y cuando yo declaro eso, yo soy mi propio Dios y dejo al verdadero Dios afuera y estoy tomando una elección. A veces no lo pensamos así, pero es así. Eh, y no solamente yo soy mi propio Dios, sino que el verdadero Dios pasa a ser mi siervo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy en dificultades que yo no puedo resolver, acudo a Dios, ¿no? Le digo, Dios, ayúdame, pero ayúdame en eso nomás y después déjame tranquilo, sigo haciendo las cosas que yo sé que tengo que hacer. Vuelvo a elegir, no quiero a Dios. Y este salmo enseña que más que como tú vivas o como andes, que va a usar esa palabra de cómo andar, ¿no? Es de acuerdo con qué estás viviendo. En el fondo es, ¿estás viviendo de acuerdo con la palabra de Dios o no? Y ese es el resumen del Salmo, en la palabra de Dios. Juan 1 va a hablar de Cristo y va a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esta palabra verbo en el griego, logos, significa palabra, y está diciendo que Cristo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Y que Él vino al mundo a mostrar lo que dice el Salmo 1, a mostrar a Dios. En la carta a los Hebreos va a decir que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, dice, por los profetas, y en estos postreros tiempos, en este tiempo, ahora, nos ha hablado por el Hijo, por el Verbo, por el Logos, por Cristo. ¿Para qué? Para mostrar que Dios vino a rescatar al perdido. Y ahí estábamos tú y yo. Y yo no sé si hay alguno que esté escuchando hoy esto que aún no ha confiado su vida a Cristo. Y si no lo ha hecho, o si no ha tomado esa elección, es porque está perdido. Y puede elegir ahora en estas dos opciones, seguir perdido o aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué?
porque esa es la palabra que Él vino a dar, porque Él mismo es la palabra. En Juan 3, hay un versículo muy conocido en Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y estamos hablando de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el fondo está diciendo, mira, esto es lo que te conviene elegir. La gran elección es Cristo. ¿Por qué? Va a explicar por qué. No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te está explicando por qué tienes que elegirlo. El que en Él cree no es condenado. O el que elige por Cristo va a salir de la condenación. Pero el que no cree, el que no elige a Cristo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí tienes la gran elección, que el Salmo 1 la va a hablar, como tantos otros textos en la Biblia, que Cristo mismo está diciendo, está enseñando esta verdad, te la está mostrando hoy, porque Él está mostrando su palabra. Y al final del capítulo 3 en Juan va a decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que eligió eso. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, el que no elige a Cristo. Y tenemos claro entonces de qué estamos hablando. ¿Cuál es la gran elección que puede hacer el hombre hoy? Cristo. Eh, y Él comunica esta verdad y es la máxima expresión de la verdad para el hombre. En Juan 14 hay otro texto ahí donde Jesús va a animar a sus discípulos porque ya está llegando la hora del fin. De hecho, iba a ser entregado en unos minutos para ser muerto al día siguiente en la cruz y mediante esa cruz dar vida a quienes creen en Él. Y en el versículo 14:4, bueno, parte diciendo no se turbe vuestro corazón y empieza a decirles todo lo que Él va a hacer. De hecho, antes en el capítulo 3, en la cena, también les está diciendo que Él no los va a dejar solos y empieza a hablar de la salvación. Cuando Pedro dice que le lave los pies, también le está diciendo, es necesario que seas limpio de todo pecado. Siempre le está enseñando esta verdad para que sepan cuál es la elección. Y en el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esta pregunta que hace Tomás es la pregunta de la elección. Probablemente hoy día nadie hace esa pregunta. Puede estar preguntando, Señor, ¿por qué me pasan las cosas que me pasan? Señor, ¿cómo hacer para lograr algunas otras cosas? ¿Por qué no, nos preocupan las cosas de esta vida? Pero prácticamente nadie pregunta, Señor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la gran elección que yo debo tomar en mi vida? Y eso lo está preguntando Tomás. Y tenemos un texto donde el Señor mismo nos está mostrando esta verdad. Haz la pregunta correcta para tomar la decisión correcta, para elegir bien. Y la hizo. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y contestó Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por medio de Él, por medio de la salvación que Él da. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y básicamente es lo que está diciendo que es como un tren que viaja sobre rieles, bueno, como viajan los trenes, ¿no? Que por medio de esos rieles es por Él para llegar al destino. Y tú vas en un vagón en este tren, que es Él, el vagón, que vas en la verdad para tomar la decisión correcta, para llegar a Él, para que tengas vida y como también Jesús dice, vida en abundancia. Es como, a veces, no sé, uno compra algún artefacto y viene con manuales de uso que casi nadie los lee. Pero lo que está diciendo acá, mira, este es el manual de uso, sigue sus instrucciones, yo soy la verdad, perdón, el camino, ¿sí? Luego dice, ríndete a la verdad, porque Él es la verdad. Y tendrás éxito, tendrás vida. O sea, tú abres este manual, sigue las instrucciones, vas a encontrar la verdad, vas a seguirla y vas a tener éxito en el uso de aquello que compraste. Es una idea
simple para mostrar lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Por lo tanto, tenemos el primer llamado o la primera elección, o quizás la gran elección. Cree en Cristo. Elige la opción correcta, la que te da esperanza. Volvemos al Salmo 1. Dice ya, vamos a ver los versículos 1 y 2 que van a describir ciertas acciones. Y va a partir de una forma negativa y va a seguir con una forma positiva. Y esto es parte de la poesía hebrea, cómo va contrastando cosas para hacerla mucho más evidente. Entonces, el Salmo 1, en el versículo 1 empieza, pero espectacular. Bienaventurado. Empieza con bendición. Es casi lo más lindo que uno le gustaría escuchar acerca de su vida. Yo sé que a nosotros nos gusta escuchar cosas buenas, no malas noticias, buenas noticias. ¿Sí? Y ahora va a decir el salmista, bienaventurado, ¿quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. Y cuando habla malos, está hablando de apartados de Dios, malvados. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces está diciendo, dentro de las elecciones que tú tienes que ir decidiendo en tu vida, decide no hacer esto, no andar en consejo de quienes te desvían de a donde Cristo te quiere llevar, no estar en esos caminos, no hacer las cosas que ellos hacen. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y uno se, no sé, yo siempre me he imaginado que es como que te llevan a un lugar y te sientan en una silla y gente que se burla. Bueno, esa es una traducción bastante literal de esta porción del versículo, pero lo que está diciendo es ni el lugar, y esta palabra escarnecedores está hablando de gente que se burla no de ti, sino que de Dios y de su palabra. Blasfemos. O sea, al lugar de blasfemos, no te quedes ahí. Por eso el tema de la silla, no te sientes. No te establezcas en lugares donde se ataca a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que atacan a Dios tomaron una decisión, eligieron pésimo. Tú elige bien, no lo hagas. Eso es lo que está enseñando entonces el primer versículo. Está describiendo nuestras acciones producto de nuestras elecciones. En este caso, lo que no tenemos que hacer, elegir bien, no hacer esas cosas. Y luego a decir, elegir lo que sí tenemos que hacer. Si no, y este es enfático, sino que no haga eso, sino que, ojo, esto es lo que tienes que hacer. Y yo diría que este es el versículo clave de todo el Salmo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, elige la palabra de Dios. Eh, es posible que te autoevalúes como aprobado cuando vemos lo del versículo 1. Mira, no hagas estas cosas que no convienen. Y tú vas a analizar tu vida y decir, bueno, yo no las hago. ¿A la luz de qué? ¿Cómo puedes determinar si estás correctamente no haciendo esas cosas? Me explico, ¿no? ¿Por lo que tú crees que no hay que hacer o por lo que Dios dice y piensa, de la forma que Él lo piensa, de lo que no hay que hacer? Y hay una diferencia que es sutil. A veces pensamos que no estamos cayendo en tentaciones o en pecado y en este pensar que no lo estamos haciendo, estamos cayendo, por ejemplo, en orgullo. Mira, yo no estoy haciendo esas cosas como otros. Orgullo. Pero estoy cayendo no las que caen otros, sino que en otras cosas y estoy pecando igual. Eh, la clave entonces para evaluarse no es autoevaluarse, sino que es evaluarse según lo que dice el versículo 2, en la ley de Jehová. ¿Por qué? Porque allí debería estar nuestra delicia y en ella debemos estar pasando todo el tiempo, dice, meditando de día y de noche. Em, Ahora, ¿qué significa esto de la ley de Jehová? Entonces uno al tiro, cuando dice la ley de Jehová, la ley del Señor, piensa en la ley que fue dada a Moisés y tiene mucho que ver, pero también está estableciendo toda la palabra de Dios. Y mucho de eso tiene que ver con lo que Dios habló en Moisés, donde Él se muestra a sí mismo. Eh, el pueblo de Israel, quien recibió esta ley, tenía una relación muy especial con Dios. Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios, donde Dios se manifestó a ellos y les contó
por decirlo de alguna manera. Les contó a este pueblo todo lo que él es, todo lo que él quiere. Mire, yo los quiero así, yo quiero que hagan esto, yo quiero que hagan esto otro. Y no quiero que hagan estas otras cosas porque les va a ir mal. Y les voy a dar todas estas bendiciones, pero cuidado con no cumplirlas. Y les va mostrando todas estas cosas, porque era su pueblo, regalón, por decirlo así. Porque Dios te ama, ¿recuerdas? Y, eh, y no se esconde Dios de aquel que ama, pero también redimió a ese pueblo o rescató a ese pueblo. Y tenemos esta figura ya cuando lo liberta de la esclavitud en Egipto. Entonces es un pueblo escogido, es un pueblo redimido, es un pueblo amado por Dios. Y cuando el pueblo entiende esto de Dios y todo lo que Dios le dice, ama esas cosas, porque se da cuenta de esta relación preciosa que tienen con el Dios Todopoderoso, el Dios justo. Y quieren vivir entonces de acuerdo con esa ley. Por lo tanto, esa ley para ellos, más que como vamos a ver más adelante, establecerla como legalismo, en el caso de los fariseos, ellos no la vieron así, ellos la vieron como una forma de vida, que en el fondo es una forma de vida. Y eh, no significa este, como le digo, este pesado legalismo que hicieron los fariseos o otras personas, o acciones mecánicas como pudiera a veces hacer uno mismo, ¿no? Decir, bueno, Dios dice no hago esto, bueno, no hago esto, Dios dice hago esto, pero mi corazón ¿dónde está? O en alguna parte como casi como refunfuñando, porque no es lo que yo quiero hacer. Entonces, como que me obligan. No es eso tampoco. Es la ley de Dios es una respuesta para este pueblo agradecida por todas las cosas que Dios da y establece en esta misma ley, que le está hablando cada día. Y es una respuesta también alegre, con mucho gozo por todas las bendiciones que Dios da. Y entendemos entonces una figura que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar acerca de cuando uno dice la ley de Jehová, que no, es un camino de vida precioso. Y el pueblo sabe eso, porque sabe que Dios los escogió para vivir esa vida, que Dios los rescató para que no tuvieran problemas con lo que no conviene, sino que siguieran viviendo las cosas de Dios y así establecer esta relación íntima de comunión con Él. Y esto significa, y ellos lo entendían de esta manera, lo que dice el versículo 3. ¿Y qué dice el versículo 3? Que aquel que vive en esta ley, en esta comunión con Dios, en este conversar íntimamente con Dios siempre, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y tenemos una promesa ahí. ¿Quién no quiere esto? Nuevamente, pensemos, tenemos que tomar una decisión, tenemos que elegir. ¿Quieres elegir esto? Tomar las decisiones de tal manera que seas como alguien que esté firme, siempre alimentado, sobreabundado por las cosas que Dios da, dando fruto en las cosas que Dios quiere, eh, no cayendo, su hoja no cae, básicamente está hablando de eso, y no solo eso, sino que además en todas las cosas que tú hagas vas a ser prosperado. Wow. Y Dios, que es un Dios de verdad y que es verdad, cumple sus promesas. Yo quiero esto. ¿Quieres tú eso? Bueno, ese versículo 3 está dentro de todo el Salmo 1, no está aparte. Por lo tanto, si queremos esto, tenemos que entender todo el Salmo para nuestras vidas y aplicarlo para nuestras vidas. Ya sabemos entonces qué elegir. Lo que tenemos que elegir no hacer ciertas cosas y tenemos que elegir la palabra de Dios. ¿Qué está hablando acá? Tenemos que pensar que transgredir la ley de Dios, más que pecar, que en sí es pecar, va a ser una falta de lealtad para con Él. Y entender eso en nuestro corazón. Yo no quiero fallarle a Él, porque Él no me falla a mí. Eso significa no pecar, cuando uno entiende vivir en comunión con Dios. Significa una ingratitud, no solo dejar de darle gracias al Señor que te creó, que te salva, que te bendice, sino que empezar a dar gracias a otras cosas, quizás a mí mismo. Y significa obviamente entonces despreciar el amor de Dios, un Dios que te ama siempre, porque Dios es amor. Y ese versículo 3 está de alguna manera exaltando lo que te estás perdiendo, solamente por decidir hacer lo contrario.
Y entonces entendemos un segundo llamado. El primer llamado, cree en Cristo. Si no has creído aún, este es el tiempo. Te lo ruego, cree en Él y tendrás todas estas bendiciones y vida eterna. Pero el segundo llamado, y también te lo ruego, que tu vida sea guiada por la palabra de Dios, que es lo que enseña este salmo. ¿Qué vas a escoger? ¿Qué vas a elegir? Que tu vida sea como que el Señor guíe tu vida en todo. No tú, el Señor. El mundo enseña que nosotros debemos ser sabios, en nuestra opinión, tomar nuestras propias decisiones para ver qué es mejor, y algunos se jactan de que tomando mejores decisiones les va bien, pero en este mundo y mañana es mucho mejor tomar las decisiones correctas en Dios, aunque yo no vea el fruto al tiro, pero el fruto Dios lo va a dar en su tiempo y siempre va a ser el mejor. Elige la opción que va a bendecir tu vida. Ese es el segundo llamado, y ese es ser guiados por el Señor en su palabra. Y entonces entendemos que no solo somos salvados en Cristo de algo malo, que es la condenación, sino que también somos salvados para algo bueno, para vivir en una intimidad con un Dios que te ama y que te bendice. No solo te sacó de la condenación, sino que además, y te dejó ahí, ¿no? Sino que además te lleva en un camino de bendición. ¿Quién más hace eso? Y eso es lo que está diciendo el Salmo 1. Lo que no tienes que hacer, lo que sí tienes que hacer, que en la palabra de Dios esté tu delicia, para que seas plantado firme como un árbol junto a corrientes de agua y que vas a prosperar. Tremendo. Eh, en el Salmo 19 también enseña esta verdad de otra manera. Dice, bueno, el Salmo 19 va a hablar de la gloria de Dios y va a hablar de cómo la gloria de Dios se manifiesta por medio de su creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, empieza a hablar así. Pero en el versículo 7 va a hablar de la gloria de Dios en su palabra, y a veces uno no lo piensa, pero ahí está también la gloria de Dios. No, no en lo que está escrito, que lo está, sino que también en lo que la palabra de Dios hace en tu vida. Mira el versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios puede cambiar tus decisiones para que elijas por Cristo, para que tu corazón sea totalmente cambiado y tu alma ahora le pertenezca a Él. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No vas a ser sabio tú por tus esfuerzos. No te esfuerces. Elige lo correcto, Cristo, y Él te va a hacer sabio por medio de su palabra. ¿Te das cuenta cómo la palabra también habla de la gloria de Dios? Hace cosas que nadie puede hacer. Transforma lo malo en algo no bueno, en algo espectacular, que eres tú, viviendo en la palabra del Señor. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón cuando uno los entiende y aprende a vivir por ellos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, te va a llevar siempre a tomar la decisión correcta. Eh, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, no tienes por dónde equivocarte. ¿Quieres no cometer errores en tu vida? Aprende a ser guiado por la palabra del Señor. Versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y va a seguir hablando de los efectos que la palabra de Dios, el camino, la verdad y la vida van a tener en tu vida. Tu siervo, dice el salmista, es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, en entender, estudiar, aplicar y cumplir lo que Dios dice, o sea, ser guiado por la palabra de Dios. Hay recompensa. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A veces nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios me los muestra. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Y ahí tenemos una relación con el Dios Todopoderoso, el Dios de gloria, que la podemos tener por medio de su palabra, guiados por su palabra. Oh Jehová, roca mía,
y Redentor mío. Precioso Salmo el 19 que está íntimamente relacionado con el Salmo 1. Eh, entonces, en el Salmo 1 dice que podemos tener una vida próspera cuando somos guiados por la palabra de Dios. Eh, Habiendo escapado de una vida desastrosa, habiendo tomado la lección correcta. ¿Cómo somos? Bienaventurados. Y esta palabra bienaventurado, más que ser como dichoso, que algunos la traducen así, en este texto, porque en hebreo hay dos formas de decir bienaventurado. Y la palabra que está usando acá es como que si alguien dijera, mira qué gratificante es la vida de esta persona, qué espectacular es tu vida. O sea, bienaventurado. Eso te está diciendo. Y eso lo produce Dios en ti. Versículo 4, el contraste. No así los malos. Si no son bienaventurados, ¿qué son? Y va a empezar a explicar. Que son como el tamo que arrebata el viento. Y es triste esta verdad porque el tamo, estamos hablando quizás de paja, no sé si recuerdan la parábola del trigo y la cizaña. El trigo va a dar fruto, la cizaña queda como paja. Y de eso es lo que está hablando, como tamo. Dice que son como tamo que arrebata el viento, se pierde. Y vamos a ver un pasaje ahí en Mateo 3, cuando está hablando Juan el Bautista acerca del advenimiento ya del Señor Jesús. Y dice de Cristo, en el capítulo 3, versículo 2 en Mateo, dice, su aventador, o su horquilla, su pala, está en su mano y limpiará su era, hablando del campo. ¿Sí? Entonces está con una horquilla para limpiar el campo. Esa es la idea. La tiene en la mano. Y recogerá su trigo en el granero, lo que da fruto. Y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Y ahí está hablando de la condenación. Y eso es lo mismo que está hablando el versículo acá en el Salmo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y no es que se lo lleve por ahí, sino que está diciendo que van a ser quemados en fuego que nunca se apagará. Ese es el tenor de lo que habla el salmista. El versículo 5. Por tanto, dado estas cosas, uno dice, uff, yo no quiero eso, ¿sí? Y sigue hablando del juicio. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio final. Y esto de no se levantarán, está hablando, hay un pasaje en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando está hablando del rey Saúl, que tomó malas decisiones desobedeciendo a Dios. Y Dios le dice, tu reino no será duradero, no va a prosperar. Hasta aquí llegó. Y a eso se refiere con no se levantarán, es hasta aquí llegaste. Dice, por tanto, no se levantarán los malos, los malvados, los que tomaron las malas decisiones en el juicio. No van a durar. Y sigue diciendo, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y nos meten este tema de la congregación de los justos, porque va a decir algo bien interesante, mira. Ni los pecadores en la congregación de los justos, lo que está diciendo es que ni en esta vida van a prosperar, ni en la venidera, porque no la van a tener condenación. Y probablemente uno pueda ver, yo no puedo pensar, me da lo mismo, yo pensaba antes así, ¿no? Antes de que el Señor me rescatara. Me da lo mismo lo que Dios diga, yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Es más, ¿sabes qué? Me va súper bien. Y me iba bien. Y a lo mejor muchos, o tú que estás escuchando, piensas lo mismo. Pero te va a ir bien acá y por un rato. Y a veces este irme bien, como yo sé que es por un rato, voy a tratar de mostrarlo a todas luces, ¿no? Y lo muestro y todos ven, oye, que le va bien. Y muestro una serie de éxitos de los que quiera nombrar en mi vida. Ahí tenemos una planta que nos regalaron hace mucho tiempo, de cactus, que se demora 3 años en dar una flor que dura un día. Y cada vez que aparece esta flor, le tomamos hartas fotos, porque es todo lo que dura. Y una vida sin Cristo es eso, es mostrar quizás una flor que no la va a encontrar en otro lado, pero dura nada. ¿Para qué sirve? Bueno, para que queden fotos y sería. Y la vida de aquel que elige no seguir la palabra de Dios va a tener ese fruto de un día.
que se lo lleva el viento, que se quema. Eh, en cambio, por eso dicen, ni los pecadores en la congregación de los justos. En cambio, los justos no. Los justos van a tener fruto que va a ser permanente. Y agrega en el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, será destruida. Para completar la idea. Y dentro de este juicio que Dios está haciendo a aquel que elige lo que no es, lo que no conviene, no seguir a Cristo, no seguir su palabra, no mete a nosotros, dice, habla de la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque conoce el camino de los justos. Y básicamente este versículo 6 está diciendo que Dios conoce tu camino, sabe cómo tiene que ser. ¿Por qué? Porque a Él le concierne, a Él le interesa. Él tiene un interés particular en cómo tú estás tomando las decisiones, cómo Él te está guiando. ¿Sí? No son decisiones fuera de Él, porque esa ya la está juzgando, ¿no? Está diciendo las decisiones que tú haces en Él, guiado por tu palabra. A Él le interesa muchísimo y quiere que tú las tomes de la mejor manera y te está guiando para eso. Eso es lo que está diciendo, porque Jehová conoce el camino de los justos. No está diciendo que lo sabe, porque Él lo sabe todo, sino que este conoce tiene un sentido mucho más allá. Está hablando de este interés, de cuidar que tú siempre sigas en las cosas que Él te aconseja para que vayas por el camino mejor, para que seas siempre prosperado. Es precioso el versículo 6. Entonces ya no va a hablar de tus logros, sino que va a hablar de sus logros, de todas las cosas que Él está haciendo en tu vida, de todas las recompensas que tú vas a ganar porque Él te las da, de todas las bendiciones en que tú puedes vivir día tras día porque vienen de su mano, de su gracia. Eso dice cuando conoce el camino de los justos. Em, entonces, podríamos decir el versículo 6 así: Dios conoce tu camino y cuida a quienes han confiado su corazón en sus manos. Eso es lo que está enseñando. Por tanto, debes tomar una decisión. ¿Cuándo? Siempre, todos los días. Esto no es una decisión de aquí para adelante. Todos los días tienes que tomar la decisión versículo 2, acuérdate, es el versículo clave, de que la palabra de Dios sea tu delicia y que estés en ella todo el tiempo. Por eso a veces decimos, oye, aprende algún versículo de memoria, para que por último, si no la tienes en tu mano, te estés recordando. O Dios la ponga por medio de su Espíritu en tu mente y en tu corazón para decir, gracias Señor por todo lo que tú haces, por todo lo que tú me enseñas, por todo lo que tú quieres en mi vida. Y hacer una vida en gozo. Da lo mismo lo que esté pasando, da lo mismo que estemos en este tiempo difícil que estamos viviendo. Dios no ha cambiado y Dios sigue diciendo las mismas cosas en su palabra, para ti y para mí, para que podamos vivir en cualquier circunstancia de esta manera. Eh, y el consejo para tomar la decisión correcta entonces es que debes elegir esto, esta vida, a conciencia, de verdad, en una forma íntegra, total. No como cuando me acuerde lo voy a hacer, no, tu vida es esa. Hay un texto paralelo que está en Jeremías, yo no sé si son del mismo tiempo o no, pero da lo mismo, porque Dios siempre va a hablar lo mismo, Él no cambia. En Jeremías 17, en los versículos 7 al 10, dice, bendito el varón que confía en Jehová. ¿Se acuerda que este partía con bienaventurado el varón que no anduvo en cosas, que no hace estas cosas? Aquí va a ser positivo. Y va a decir, y me gusta porque dice el verbo confía. Dice, bendito el varón que confía, en el fondo que ha entregado toda su vida, todos sus anhelos, todo su corazón en las manos de Dios, porque ha tomado la decisión correcta. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y uno dice, ¿y por qué repite lo mismo? ¿Te das cuenta cómo Dios quiere alentarte a tomar la elección correcta, aquella que te bendice? ¿Por qué? Y aquí nos recordamos mucho más del Salmo. Será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. O sea, en el fondo está diciendo que no va a venir calor. No, no, está diciendo que sí va a venir calor. Van a venir tormentas, va a venir una serie de cosas, pero no las va a ver en el sentido de que no lo van a hacer caer, ni lo van a desarmar. Porque su confianza, ¿dónde? ¿Cómo partía?
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Tu confianza está en el Señor. Nada te va a mover de eso. O si lo quieres de otra manera, ¿vas a sufrir pruebas? Sí. ¿Vas a pasar por tormentas difíciles? Sí. Pero Dios siempre te va a dar la fortaleza para atravesar por esos tiempos y salir bendecido. Eso es lo que está diciendo. Em, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No es por ti, es por Él. ¿Qué es lo tuyo? Tú confías en Él. Esa es la lección. Engañoso es el corazón, por eso dije lo que dije. No es por ti, es por Él. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque Jehová conoce el camino de los justos, ¿recuerda? Él sabe y Él quiere llevarte por ese camino. Él va a probar tu corazón para que no te engañes. Dicho de otra manera, no es, a veces nos engañamos de formas muy sutiles pensando que estamos en la voluntad del Señor. Y hay que ser sumamente cuidadoso y sumamente sincero con el Señor. No es lo mismo decir yo hago lo que el Señor quiere que decir el Señor guía mis decisiones. Porque cuando yo digo yo hago lo que el Señor quiere, yo sé lo que el Señor quiere y yo voy a decidir hacer esas cosas, pero lo estoy diciendo yo. Y quizás el fin último y ultra secreto que tengo en hacer las cosas que el Señor dice que yo tengo que hacer es como decir, ¿viste que soy bueno? ¿Viste que soy obediente? O sea, alábenme. Engañoso es el corazón. Hay que tener cuidado con eso. Y es preferible decir que el Señor guía mis decisiones. La verdad, yo no sé qué decisión tengo que tomar. Voy a consultar siempre con el Señor en oración, en su palabra, en consejos con el pastor, en consejos con hermanos sabios. Porque lo más probable es que yo caiga. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. No, no nos engañemos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en el Señor. Siempre. Este salmo es espectacular. Y quiero que terminemos pensando en nuestro corazón esto. Primero, que siempre vamos a estar tomando decisiones. Y tratemos de que ninguna decisión esté fuera de lo que Dios quiere que nosotros decidamos. ¿Cómo hacemos eso? Buscando una íntima comunión con Él, buscando ser guiados siempre por su palabra. Versículo 2, sino que en la ley del Señor esté tu delicia, y que en su ley medites de día y de noche. Que sea su palabra la que guíe tus pasos, tus decisiones, tu mirar. Y ayudémonos en estas cosas. Cuando a veces decimos, oremos los unos por los otros, bueno, oremos por estas cosas. Ayudémonos a no engañarnos, ayudémonos a no equivocar el rumbo. Muchos pensando ser lo correcto terminaron siendo legalistas como los fariseos, celosos de esta ley. A lo mejor se sabían el Salmo mucho más que nosotros, pero terminaron haciendo lo distinto. No, no caigamos en lo que no conviene. Tomemos siempre la elección correcta. Elige por Cristo y elige ser guiado por la palabra de Cristo. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra que es preciosa, por tu palabra que es verdad, que nos muestra el camino y la vida en Cristo. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo hoy, te ruego que este sea el momento. Si estás escuchando, ruega al Señor que toque tu corazón y entrégaselo a Él. Es la mejor elección que vas a poder hacer en esta vida y para siempre. Y solo la tendrás que tomar una vez. Y si has tomado esta decisión, ruega al Señor tomar el paso siguiente, que es decir, Señor, ayúdame a ser guiado por tu palabra cada instante. Hoy, mañana cuando me levante, mañana cuando me aparezcan dudas, en la semana, todo el tiempo, cada día. Ayúdame a, por medio de tu palabra, ver lo que no conviene, ver mi corazón engañoso y humillarme ante tu verdad para que sea tu verdad la que guíe mis pasos, no yo, sino que tú en mí, porque tienes el poder de hacer eso. Y te damos gracias por eso, por ese amor, esa fidelidad que tenemos en Cristo, en el Espíritu, en tu palabra, que nos enseña estas cosas.
Ayúdanos a cada uno y a todos juntos como congregación a ser de verdad, de corazón, guiados por tu voz. En el nombre de Jesús. Amén.